Sindicato Mexicano de Electricistas. Bien, compañeras y compañeros, el día de hoy de este meeting de no olvido van a presentarse nuestros diferentes espacios de teatro de nuestro sindicato, pero vamos a dar primero la palabra a nuestro secretario de Trabajo, nuestro compañero Eduardo Bobadilla. Compañeras, compañeros, hemos visto en nuestro país como trabajadores, como obreros, como los de aquí enfrente se despachan con la cuchara grande, como los de aquí enfrente tienen familias y familias laborando en la Suprema Corte de Justicia o en los órganos de impartición de justicia, compañeros. ¡Nepotistas! Efectivamente, tendríamos que llamarle impartición de injusticia, camaradas. Para eso fueron creados estos órganos, dicen ellos, que para la impartición correcta de la justicia. Yo quisiera recordarnos todos, compañeros, el largo trajinar del Sindicato Mexicano de Electricistas, acuchillados por estos mendigos que se encuentran aquí adentro, camaradas. El día 5 de julio del 2010, no se nos olvide esa fecha, camaradas. El día 5 de julio del 2010, aquí mismo estuvimos, camaradas, esperando si era constitucional el decreto o no era constitucional el decreto. Y la Suprema Corte de Justicia le avaló a Felipe Calderón que era constitucional. Le avaló al borracho de Felipe Calderón que el decreto era constitucional y que tenía esas atribuciones como presidente de la República. Que no se nos olvide esa fecha, compañeros, porque en ese momento la Corte sentenciaba a los trabajadores para que dirimiéramos en lo laboral, en la Junta nos mandaba para poder hacer valer, decía ellos, nuestro derecho. Después nos fuimos a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la Junta da por terminadas las relaciones obrero-patronales. Nos fuimos al amparo en el segundo tribunal en materia de trabajo y nos concede el amparo, compañeros. 2 veces el SAE, a través de sus poderosos abogados, le piden la traición a la Suprema Corte de Justicia. Ese que mata elefantes, Cavazos, Chena, le pide, ese poderoso abogado le pide a la Corte que atraigan, efectivamente, porque no tiene otra palabra, pinche rata, camaradas. Lo pide la PGR y se lo niegan. Lo vuelve a pedir ese poderoso abogado de Cavazo Chena y la Corte lo atrae, camaradas. Y fíjense quiénes estaban en ese momento. Los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cosío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando González Salas, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, Jorge Mario Prado Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, y fíjense, compañeros, Sergio Valls, el suegro del que fue subsecretario de Gobernación en el año de Felipe Calderón. ¿Cómo se compra? ¿Cómo se van comprando
las leyes en este país cuando el subsecretario Suárez, si ustedes recuerdan, Roberto Gil Suárez, ustedes recuerdan a este tipo, cabildea aquí adentro con el suegro y le dice hay que darle la madre a los electricistas. Así se compra la justicia en este país, compañeros. ¡Qué poca madre! Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Ahora está Alberto Pérez Dayán, este ojete, compañeros, porque no tiene otra palabra, fue trabajador de Luz y Fuerza del Centro. Su padre es jubilado de Luz y Fuerza del Centro. Comió y estudió de Luz y Fuerza del Centro, compañeros. Y no se nos olvida un personaje siniestro que se va a ir al basurero de la historia, o va a pasar al basurero de la historia. El presidente de la Junta, Juan Nepomuceno Silva Mesa, compañeros. El presidente de la Corte, compañeros. Y fíjense, camaradas, ¿qué fue lo que se hizo aquí? Porque luego de repente se nos olvida, o alguien quiere, o algunos quieren que se nos olvide, camaradas. 5 de julio del 2010, estuvimos todos, compañeros, todos, camaradas, hablando de toda la resistencia, de Mario Benítez, de Almazán, de Oliva. Aquí estuvimos en el mitin, compañeros, como una gran familia hermana, defendiendo al Sindicato Mexicano de Electricistas. Aquí estuvimos todos también, compañeros, el día 30 de enero de hace 5 años, como una familia defendiéndonos, camaradas. ¿Qué fue lo que hizo la Corte, compañeros? Avaló lo que la Junta Federal de Conciliación de Arbitraje había hecho, la terminación de las relaciones obrero-patronales, extinguía el contrato colectivo de trabajo, pero estos güeyes de aquí adentro, compañeros, no la dirección del sindicato, son ellos los culpables, porque fíjense nada más, camaradas, ¿quién los pone? Los ponen porque se ganan el puesto, los ponen porque son chingones. No, compañeros, son de dedazo y los ponen los presidentes. Fíjense, los actuales, Luis María Aguilar Morales, los puso el primero de diciembre del 2009, Felipe Calderón Hinojosa. Fíjense, compañeros. Y luego Javier Lainez, el 10 de diciembre del 2015, y lo puso Enrique Peña Nieto. José Fernando Franco González, 12 de diciembre del 2006, y lo puso Vicente Fox. Jorge Marlo Prado Rebolledo, 10 de febrero del 2011, y lo puso Felipe Calderón Hinojosa. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 3 de diciembre del 2012, y lo puso Felipe Calderón Hinojosa. Arturo Saldívar Lelo de la Rea, 1 de diciembre del 2009, y lo puso Felipe Calderón Hinojosa. Alberto Gelacio Pérez Dayán, 3 de diciembre del 2012, y lo puso Felipe Calderón. Ese Alberto Gelacio Pérez Dayán, ese que fue trabajador de Luz y Fuerza del Centro, lo puso Felipe Calderón. Por eso él obedecía en ese momento, obedecía a Felipe Calderón, a ese borracho de Felipe Calderón, obedecía a este ministro de la Corte. Norma Lucía Peña Hernández, 10 de diciembre del 2015, y lo puso Enrique Peña Nieto. José Ramón Cosío Díaz, 12 de diciembre del 2003, y lo puso Vicente Fox. Margarita Beatriz Luna Ramos, 19 de febrero del 2004, y lo puso Vicente Fox. Eduardo Menino de la Mora, 10 de marzo del 2015, y los puso Enrique Peña Nieto, camaradas. Efectivamente, compañeros, hoy tenemos que recordar estos dos sucesos, camaradas, donde avalan a Felipe Calderón, que era constitucional el decreto, donde le faltaron
los pantalones y los tamaños al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, para meter una controversia en contra de estos malditos compañeros. Y el 30 de enero del 2013, hace 5 años, no se nos tiene que olvidar como trabajadores. Porque fíjense, compañeros, como hoy, y decía yo, cómo quieren que se nos olviden las cosas. Han presentado un candidato, ha presentado en su gabinetazo a un personaje que despachaba aquí y que el 30 de enero del 2013 nos puso en la madre. Olga Sánchez Cordero, y la promocionan como secretaria de Gobernación, camaradas. La promocionan en el próximo gabinete de Morena como secretaria de Gobernación, camaradas. A mí no se me olvida esto, compañeros. Yo no hablo de partidos, pero a mí en lo personal no se me olvida que esta fue la que dijo y propuso que el Sindicato Mexicano de Electricistas estaba pidiendo que Enrique Peña Nieto fuera nuestro patrón, cuando en ningún documento, compañeros, estaba escrito. En ningún documento estaba escrito esta parte, compañeros, y esta desgraciada, porque no tiene otra palabra, compañeros, nos puso en la torre a 16,599 trabajadores. Hoy quiere ser la flamante secretaria de Gobernación. Cada quien en nuestro corazón pensemos, compañeros, si aquí se despachó con la cuchara grande, ¿cómo se va a despachar siendo secretaria de Gobernación? Con esto, compañeros, quiero yo decirles que esta fecha, 5 años después de todos estos sucesos, tenemos que levantar nuestra conciencia como trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Tenemos que encaminar los pasos de las trabajadoras y los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas hacia la unidad del sindicato. Tenemos que presionar al gobierno actual para que cumpla los acuerdos ya firmados con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Tenemos que levantar nuestras conciencias, compañeros, los que estamos aquí y los que no están. Tenemos que invitar a los que no están, a los que se han cansado y se han quedado en sus casas, para que vengan a levantar la conciencia en contra de estos compañeros de la Suprema Corte de Justicia, que fue la que acribilló al Sindicato Mexicano de Electricistas, y hoy quieren hacer pasar que fue la dirección del sindicato. Estos fueron, compañeros, y no se nos va a olvidar. Por eso, compañeros, tenemos que levantar esta conciencia obrera, sindical, en contra de los mal gobiernos y en contra de los que imparten justicia en este país. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Muchas gracias por su atención, camaradas. Vamos a permitir que va a hablar nuestro secretario del Exterior, Humberto Montes de Oca. Adelante, camaradas. ¡Duro, Beto! ¡Duro! Duro, compañeros. ¿Cómo olvidar esta fecha hace 5 años? Recuerdo bien que había muchas expectativas de que la Suprema Corte de Justicia, como excepción, tuviera la vergüenza de respetar la ley, tuviera la autonomía para desechar el cuestionamiento, la revisión de la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito en materia de trabajo, que nos daba derecho ¿a qué, compañeros? Al patrón sustituto, que se traduce en la reinstalación de todos nuestros compañeros en Comisión Federal de Electricidad para darle vigencia a nuestra organización
y a nuestro contrato colectivo. El 30 de enero de 2013 le echaron estos que están aquí enfrente. ¡Chinguen a su madre! Una sentencia de muerte a Luz y Fuerza del Centro y a nuestros derechos constitucionales y laborales, compañeros. Pisotearon la Constitución, pisotearon la Ley Federal del Trabajo y pisotearon nuestros derechos humanos y laborales. ¿Cómo olvidar eso? ¿Cómo olvidar que a partir de esa fecha pensaron que íbamos a claudicar, que nos íbamos a rendir, de que íbamos a ir de inmediato por consejo suyo a liquidarnos sin nada, derrotados, en extinción? Y aquí estamos, compañeros, aquí estamos vivos y luchando, porque el Sindicato Mexicano de Electricistas, pese a estos infames y traidores a la patria, está más vivo que nunca, compañeros. Aquí estamos. Y estamos aquí para recordárselas, para no olvidar, para seguir luchando por nuestra organización. Y por supuesto que remontar esa sentencia infame del 30 de enero de 2013 nos costó mucho trabajo, compañeros. Y eso es lo que también hay que recordar para entender el momento que estamos viviendo como sindicato, en un contexto nacional verdaderamente de descomposición en todos los ámbitos de la vida nacional. No hay ley, no hay Estado de Derecho, se está encumbrando la delincuencia, la corrupción como nunca antes se había visto, compañeros. Y hay en la base del pueblo de México un encabronamiento en contra de instituciones como esta, porque solo han servido para despojar a los mexicanos de nuestra soberanía, de nuestro territorio, de nuestros derechos sociales, de nuestras libertades democráticas, para servirle a sus amos transnacionales y a la oligarquía nacional. Y estamos en un momento en el que el pueblo se mira a sí mismo para entenderse de otra manera, para actuar, para procurarse un cambio en nuestro país que cada vez es más urgente. Y a eso los llamamos, compañeros, a no cederles más territorio, a no cederles más libertades, a no cederles la autoridad para continuar el despojo. Y por eso es que nosotros también, por otra vía de crítica y cuestionamiento a la prostitución de las instituciones burguesas, podemos divertirnos a costa de ellos, porque esos son marionetas, son títeres, son payasos del imperialismo y de la oligarquía. Por mucho que se den su taco, de que presuman honorabilidad, por mucho de que se den
nobleza, son lo que son. Son unos ladrones, compañeros. Y así hay que tratarlos. ¡Hijos de la chingada! A continuación, vamos a presentar al grupo de teatro del Sindicato Mexicano, que a su modo tiene también su discurso político. Y vamos a dejar en sus manos, de su buen humor, esta protesta para reflexionar un poco más acerca de los efectos de esta política vendepatrias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso, con todo orgullo, vamos a permitir que hable nuestro secretario general, Martín Esparza. Que les guste o no les guste a estos cabrones, aquí está nuestro secretario general, aquí está nuestro sindicato y aquí está la historia que está adelante en bien de nuestro sindicato. Adelante, mi secretario general. Compañeras y compañeros, a nombre del Comité Central de Comisiones Autónomas, hacer un amplio reconocimiento al taller de teatro del ESME. Ustedes pudieron ver, hay compañeros que son jubilados de Luz y Fuerza y están aquí con el Sindicato Mexicano de Electricistas. También reconocer el esfuerzo que han hecho nuestros compañeros de las distintas divisiones foráneas que están aquí presentes. Y no podía faltar un importante número de compañeros jubilados de Luz y Fuerza y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Y toda nuestra resistencia. Han pasado 5 años de aquella sentencia inverosímil de estos señores que están aquí, que se dicen llamar ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero han pasado más de 8 años de la infamia de una decisión de Estado operada desde Los Pinos por Felipe Calderón Hinojosa, camaradas. Decisión de Estado en contra de los trabajadores, porque las afectaciones que han hecho no nada más a nosotros, sino al país entero, no hay antecedentes, camaradas. No hay antecedentes en nuestro país ni en el mundo que de un día para otro tomen por asalto armado y militar las instalaciones de un organismo público descentralizado. Y 2 horas después emitan un acto administrativo que fue ese ilegal decreto de extinción por parte de Felipe Calderón. Las consecuencias las hemos padecido todos. 44,000 trabajadores despedidos, sin que fuéramos notificados, sin el derecho a defendernos, camaradas. Y también tenemos que señalar que el mismo efecto del decreto que extingue de manera legal al organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, que termina con un contrato colectivo de trabajo que recoge las luchas obreras de todos los trabajadores en el país, también afecta de manera directa a los jubilados, camaradas. Porque hoy los jubilados cada año tienen que estar pendiente del presupuesto que otorguen los diputados en el Congreso de la Unión. ¿Y qué decir de los empleos indirectos? Más de 250,000 empleos indirectos, camaradas. Por eso tenemos que señalar con índice de fuego
a estos traidores a la patria que se dicen ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A partir de esas decisiones se han volcado en contra de los derechos adquiridos de los trabajadores. Podemos observar aquí la sentencia que también emitieron en contra de los trabajadores mineros del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico. De la misma forma entraron allá en Cananea, en la mina, entró la Policía Federal, entró el Ejército, metieron a trabajadores de otro sindicato de la CTM. El juicio se vino aquí a la Corte. ¿Y saben qué resolvió la Corte? Que la acción del patrón de extinguir la fuente de trabajo por caso fortuito y causa mayor lo había hecho bien Germán Larrea. Y eso fue en contra de los mineros. Hoy se ventila el caso de los mineros en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Lo han mencionado aquí, el mismo caso de Mexicana de Aviación, una concesión pública que otorga el Estado mexicano a una empresa privada. De un día para otro cierran y quiebran a Mexicana de Aviación y todos los trabajadores a la calle y su contrato colectivo de trabajo igual sepultado. ¿Qué decir con nosotros que lo hemos vivido en carne propia a lo largo de todos estos años? Pero a partir de ahí han venido resolviendo sentencias contrarias al interés de todos los mexicanos, compañeros. Aprobaron reformas que son inconstitucionales. La reforma educativa, que no es educativa, es una reforma laboral para despedir a los trabajadores que tienen toda su trayectoria. Los amparos llegaron aquí a la Corte. ¿Qué resolvieron los ministros de la Corte? Que ningún amparo presentado por los maestros tenía derecho para defenderse. Y avalaron aquí también de manera inverosímil que cuando son reformas constitucionales aprobadas por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, que pasan por los congresos de los estados, dicen que nadie tiene derecho a ampararse. Así lo hicieron con la reforma energética. Todos conocemos la historia de la recuperación de los hidrocarburos en nuestro país, de la nacionalización de la industria eléctrica, y hoy estos se han encargado de regresar más de 100 años a la historia de este país, entregarle todo a las multinacionales. Y los amparos que presentó el SME contra la reforma energética también fueron desechados por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El año pasado todavía promovieron una serie de controversias y la Corte resuelve que ningún trabajador o jubilado puede aspirar a una pensión de más de 10 salarios mínimos. Así el jubilado que tiene derecho a la pensión porque le estuvo metiendo, y luego la modalidad 40 para tener una vida digna, dicen los ministros, no, nadie puede ganar más de 10 salarios mínimos. ¿Y saben cuánto ganan estos de pensión? 5,5 millones de pesos al año de pensión. Y de salarios no se diga, mensualmente más de 350,000 pesos mensuales de salario base. ¿Quién genera la riqueza en este país, camaradas? Los trabajadores, todos, del campo y de la ciudad, para mantener a estos burgueses que tienen secuestrados los órganos de impartición de justicia en el país. Por eso la problemática a nivel nacional, todos los días asesinatos, todos los días desaparecidos, como nuestra compañera que trae su lona aquí,
que hace varios años desaparecieron también a su hijo, estudiante de la UNAM, y que el ESME ha sido solidario con todas las causas. Carlos Sinué Cuevas Mejía, su mamá aquí presente, su hijo despedido y asesinado después, estudiante de la UNAM. ¿Quiénes son los responsables de impartir justicia? Estos. Por eso es importante levantar nuestra presencia, nuestra lucha, porque hoy la lucha del ESME no nada más es por la recuperación del empleo, sino porque se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho en este país, camaradas. Un país de leyes, un país democrático. Lo que hoy se hace es instaurar nuevamente el autoritarismo y el fascismo en México. Acaban de desechar estos días controversias constitucionales de la Comisión de Derechos Humanos del DF en contra de la Ley de Seguridad Interior que le faculta al Ejecutivo mandar el ejército a todo el país. Lo acaban de desechar. Y acaban de desechar también otra controversia que a ningún medio de comunicación le podemos pedir el derecho de réplica. Cualquier medio entonces hoy puede ser un juzgado para difamar, calumniar, como lo hace el Reforma en contra del ESME cuando vamos por una licitación. Ayer dijeron que no es posible y un voto fue el que echó para atrás esa controversia y dejarnos sin ningún derecho a los mexicanos de replicar a los medios. Fue Margarita Luna Ramos, que con su voto el día de ayer dijo no tienen derecho de réplica. Ese es el escenario, compañeros. Por eso de manera muy importante tenemos que mantener la unidad del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hoy sabemos que hay una coyuntura político-electoral y nos venden en los medios que uno es mejor, que el otro es mejor y que el otro es mejor, que van a dejar de robar, que van a respetar los derechos de los trabajadores. ¿Quién se ha pronunciado por echar para atrás las reformas estructurales, camaradas? ¿Quién se ha pronunciado por restituir la luz y fuerza del centro? ¿Quién se ha pronunciado por restituirnos nuestro contrato colectivo de trabajo? Nadie. Eso hay que dejarlo muy claro, compañeros, porque en los próximos días será esa agitación permanente y nos van a querer encajonar al proceso electoral y a decir hasta que pase el proceso electoral vemos qué es lo que sigue. Nosotros decimos que no, camaradas, y vamos a mantener nuestra movilización y nuestra actividad en el Sindicato Mexicano de Electricistas, porque es la única forma de alcanzar nuestros objetivos. Les apretamos tantito hace unos días y ya tenemos en posición el centro de trabajo de Vicente Guerrero, camaradas. Ya los compañeros están haciendo el levantamiento topográfico de Vicente Guerrero para todos los trabajadores. Esta semana nos tienen que recibir gobernación. Sabían del movimiento y dicen el jueves te recibimos. Pues vamos a ir, camaradas. Y así de manera permanente. ¿Quién generó el conflicto del ESME, camaradas? La clase política gobernante. ¿Cuándo tomaron la decisión de desechar nuestro amparo? Cuando había pasado la elección se pusieron de acuerdo. El que iba de salida, Felipe Calderón Hinojosa, y con el que estaba llegando Enrique Peña Nieto, instruyeron a la Corte para echar para atrás el amparo. Pero eso sí, hace algunos meses, con lujo de detalle en los medios, dicen estos, hemos depuesto al delegado de Venustiano Carranza porque no respetó un laudo de un trabajador. Y ya quitamos al presidente municipal de tal lado porque no respetó el laudo de un trabajador. Y los 44,000 trabajadores que le ganamos al gobierno de Calderón en el amparo y nos regresaba a trabajar con el patrón sustituto y el contrato colectivo, ¿por qué no se hicieron nada estos?
son cómplices del sistema. Por eso es la lucha importante de nosotros para avanzar en nuestros objetivos. No ha sido fácil todos estos años, porque a partir de que instalamos la mesa en gobernación, lo primero que hacía el gobierno dice, bueno, pero ¿qué negociamos? Si la Corte ya dijo que no tienen derecho a patrón sustituto, si ya no tienen derecho a nada. Y nosotros, ¿qué dijimos en la asamblea? Aguantamos. Y hemos aguantado y hemos llegado hasta acá y vamos a continuar, compañeros. Vamos a continuar en la lucha hasta alcanzar nuestros objetivos del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Nos falta concretar lo que le falta a los compañeros de renta vitalicia. Hay que ir por ese dinero. Nos falta que entreguen los predios, bueno, estructuras Tacuba y algunos otros que tenemos ya en posición. Y falta que arranquemos en los próximos días J. Luque. Para eso ya desde el año pasado aprobaron comprar energía en bloque a largo plazo a Fénix para detonar J. Luque, compañeros. Pues vamos a tener que ir a gobernación con todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Nos falta también reconocimiento de la cartera vencida a los compañeros de la NUE. Por eso es importante que cerremos filas, porque en esta coyuntura político-electoral quieren meterse a dividir al Sindicato Mexicano de Electricistas. Y ya no la sabemos cómo lo han hecho. Por eso, compañeros, y lo he dicho en todos lados, dejemos la política de los partidos allá afuera y cerremos filas en torno al Sindicato Mexicano de Electricistas. El mejor partido político es el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Por eso, camaradas, cerremos filas, avancemos en la lucha, convoquémonos para el día de mañana a otra movilización también, porque hoy desde el Congreso preparan otra reforma a la Ley Federal del Trabajo para quitar como una obligación del patrón todas las prestaciones de carácter social a los trabajadores del país. Si dejamos que esto pase, prácticamente, camaradas, sepultan por completo la Ley Federal del Trabajo. Y ya sabemos que el tema político va a llegar aquí con estos de la Corte. Y ya sabemos que van a resolver esto. Por eso, camaradas, mañana con otras organizaciones sindicales, con la ONT, con la Nueva Central, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia al Zócalo para levantar la lucha de la clase obrera organizada. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva nuestra cooperativa LF del Centro! ¡Viva nuestros jubilados! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Muera el mal gobierno, camaradas! Gracias. Rompiendo barreras de información. Haz historia, siendo parte de ella. Sigue nuestra transmisión.